estábamos preguntando por la situación de Marisol Espinosa, como les comenté, presentó un recurso de amparo que a mí me ha llamado la atención porque se suponía que todo este tema del Congreso disuelto pasaba por el Tribunal Constitucional, pero no, la señora Espinosa se fue al recurso de amparo y si tenemos en la pantalla, el diario La República nos confirma que, como intuía, había sido expulsada de APP por votar pues a favor de suspensión contra Vizcarra en este caso, ¿no? Ha sido definida por el propio presidente del partido, César Acuña. Esto ha sido antes, se supone, de la presentación de este recurso, así que nos imaginamos que Marisol Espinosa ya sabía que corría sola en la cancha. Volvemos al Tribunal Constitucional, le damos la bienvenida al magistrado Eloy Espinosa Saldaña esta noche, que presenta un libro muy pertinente, por título nomás les puedo decir, Los límites al juez constitucional. Porque uno se pregunta, doctor Espinosa Saldaña, si tiene límites el juez constitucional en momentos como este, donde parece ser una suerte de Senado, ¿no? ¿Cuáles son los límites? Bueno, muchas gracias por la invitación. Noches. Como siempre, un gusto estar aquí, Enrique. Bueno, sí, de hecho, un juez constitucional, y eso es lo que el libro que vamos a presentar el 23 a las 7 de la noche en la Universidad Católica, explica que tiene límites como propio de la autoridad, tiene límites de su labor jurisdiccional, o sea, un juez hay cosas que no puede hacer, por ejemplo, actuar de oficio. O sea, en este momento todo el mundo dice, ¿por qué no se pronuncia sobre el competencial? Porque como lo pidió el despacho del secretario general de la OEA. Dijo, bueno, pero debería... él lo que plantea allí es que actúe el Tribunal Constitucional de acuerdo a sus competencias, se cuida. Porque claro, nosotros no tenemos competencias para actuar de oficio. Entonces ustedes no se pueden pronunciar porque sí. Así es. Nosotros no tenemos iniciativa para poder meternos en un tema. Nosotros no podemos resolver consultas. Nosotros lo que hay es un proceso concreto y en función a ese proceso concreto es que entramos a pronunciar. Y si el país está esperando en vilo que el Tribunal Constitucional defina si la disolución del Congreso ha sido o no, valga la redundancia, constitucional, ¿cuál es el camino? Es que en realidad, en el Estado constitucional, Enrique, todos actuamos en función de las competencias que nos han sido asignadas. Entonces, nosotros no somos fiscales, nosotros no somos procuradores, nosotros no tenemos iniciativa para presentar procesos. Sí responsabilidad de resolverlos cuando nos llegan a nuestro conocimiento. ¿Y esto llega vía qué? Se lo digo porque, claro, se esperaba, por ejemplo, que el presidente, el presidente actual de la Comisión Permanente, Pedro Lechea, expresidente del Congreso, señaló que se iba a presentar, y de hecho la Comisión Permanente aprobó la presentación de un recurso competencial ante el Tribunal Constitucional. Todavía eso no se ha presentado. No se ha presentado. Pero además el señor Walter Gutiérrez, defensor del pueblo, dijo que también estaba evaluando una medida con esas características. ¿Al señor Gutiérrez le correspondería presentar un recurso competencial ante el Tribunal Constitucional? Siempre se ha discutido si la Defensoría del Pueblo, en su lógica de protección de la legalidad, puede tener estas competencias, ¿no? Entonces, nunca se ha descartado, nunca se ha afirmado, habría que analizar si lo presenta en el caso concreto, cuál es el sustento por el cual asume esa representatividad. Hoy una de las caricaturas en los diarios, se me escapa el autor, tiene al señor jurista Ortiz de Ceballos con su carpita, esperando en la puerta del Tribunal Constitucional, porque entiendo yo, él ha ido más de una vez, 2 o 3 veces, ¿no? Ha enviado este requerimiento. El señor Olechea también ha enviado el requerimiento con la resolución de la designación del señor Ortiz de Ceballos, que en realidad, recordemos, fue lo que desencadena prácticamente la disolución del Congreso. Es el argumento que tiene el presidente Vizcarra para decir, se me ha denegado la cuestión de confianza al seguir con este proceso. Solamente se nombró a este señor, hay recursos de nulidad porque hay 2 votos que han sido cuestionados, pero el señor Olechea y el propio señor Ortiz de Ceballos reclaman que esto salga en el diario oficial, con lo cual quedaría pues sancionada esta designación. Pero esta resolución es doblemente interesante, porque además, corríjame si me equivoco, señala que a quien reemplazaría el señor Ortiz de Ceballos es al magistrado de menor colegiatura, que es
no dice el nombre, pero entiendo yo, es Eloy Espinosa Saldaña. ¿Cómo se resuelve esa situación? A ver, yo en realidad independientemente de las personas, porque cargos son cargas y no son permanentes, y es un honor ser magistrado del tribunal, y si nos reemplazan, que nos reemplacen por los canales constitucionales y legales correspondientes. Acá, Enrique, el problema es muy serio. ¿Por qué? Porque en primer lugar, nadie puede ser nombrado si no hay un asunto que llamamos firme, sin reclamos pendientes. Y hay reclamos pendientes de resolución, y son reclamos, 2 presentados por la señora Donaire, 1 por la señora Foronda, que tiene que resolverse en pleno. Y mientras no haya pleno, el reclamo no va. 2, en la resolución se introduce el párrafo que tú acabas de mencionar. Nunca en la historia del tribunal, todas las resoluciones de los magistrados, puedo mencionarlas absolutamente, dice, entra fulano por sutano. O sea, el Congreso decide quién entra, pero no quién sale. Así es. Porque la competencia de quién sale, si hay dudas en esto, es del tribunal. Ajá. Norma expresa, artículo 19, inciso 3 de la ley orgánica, artículo 4 del reglamento, y una práctica de más de 20 años en el tribunal, así lo demuestran. Yo te invito a que veas tú y tu equipo, entonces revisen, no hay una sola resolución en toda la historia del tribunal donde se dice entra Chávez por Pérez. ¿Y cómo ha resuelto usualmente el Tribunal Constitucional decidir quién sale? Eso ha sido, digamos, diverso. Diverso porque finalmente en algún caso hubo un magistrado que dijo yo me quiero ir y le dieron la forma para que él fuera el que se fuera, y en otro dijeron el de más colegiatura, o sea, más antiguo con condición de voz. Lo que queda claro es que el Pleno es el que resuelve. Y para eso vota. Y para eso vota. Puede haber una cuestión de consenso, una unanimidad, o si no, mayorías ganan a minorías y decidirán en el Pleno. Pero no es competencia nada más que el Pleno, porque estamos, aparte de la norma, hablando de una cuestión muy clara que es el autogobierno de una institución. Es como que mañana alguien dijera, ¿sabes qué cosa? Tú dejas de ser el director de Caretas y viene fulano. Entonces, que viene de la calle y no tiene que ver ni con el consejo directivo ni con los órganos de Caretas para poder decidir esto. O acá dijeran, ¿sabe qué, señor Coya se va? Entonces, RTP lo va a manejar otra institución. Entonces, no es así las cosas. O sea, cada instancia tiene la competencia de resolver sus problemas o este tipo de dificultades, y sobre todo cuando hay norma expresa. Entonces, nadie tiene nada contra el señor Ortiz de Ceballos. ¿Qué mejor que si resuelve estos problemas y estas dudas con las instancias correspondientes y llega al tribunal, quienes estemos allí, entonces lo recibiremos con los brazos abiertos y le demos las mayores facilidades? Eso quiere decir que Eloy Espinosa Saldaña no se va a ir del tribunal. Yo no lo sé. Se va a ir alguien más. Yo no lo sé. Acá hago un paréntesis para que los televidentes entiendan, no voy a esperar, como siempre le digo, hago el paréntesis y no espero comentarios suyos que se puedan interpretar de ninguna manera como adelanto de opinión. Es que pero yo no puedo hacer adelanto de opinión. Le regalo al televidente los subtítulos. Lo que ocurre pues es que hay una división de votos más o menos clara, no rígida, porque algunas veces votan de un lado y otras de otro, pero hay una división de votos muy establecida, de 4 magistrados que están por un lado donde está el señor Espinosa Saldaña, y otros 3 que están por otro lado, que de alguna manera el Congreso disuelto ha visto de repente las decisiones de estos 3 como más cercanas. Cierro el paréntesis para que se entienda. Antes de ir al corte, oiga, el señor Olechea es primo hermano pues del señor Ortiz de Ceballos. El señor Olechea dice que él no propuso al señor Ortiz de Ceballos, que lo propuso Acción Popular. Pero resulta que el señor Olechea ha sido, digamos, prácticamente vocero de un caso importantísimo como es el de los bonos de reforma agraria, que hay como 2.000 millones de soles en juego. Y el señor Olechea ha expresado su opinión a favor, por supuesto, de los bonistas. ¿Esto es cierto? ¿Este caso está por sacar resolución en el Congreso? ¿Qué nos puede decir al respecto? Yo sobre tu paréntesis no voy a decir nada. No, por eso, eso es una atribución. Pero, y sobre este asunto, sí es cierto que hay un caso de bonos agrarios, entonces, donde los intereses que en algún momento ha representado claramente el señor Olechea
Entonces, están pidiendo la nulidad de un pronunciamiento del año 2013 y ese pronunciamiento todavía no ha sido publicado. O sea, con lo cual podría declararse la nulidad del 2013 con un nivel de correlación, sí. Podría mantenerse, sí, pero es un pronunciamiento pendiente en un tema donde el señor Olechea ha tenido alguna participación. ¿Y qué mejor para eso que cambiar la conformación del actual tribunal? Eso no lo he dicho yo. No, lo estoy diciendo yo, y más si hay un primo hermano. Saludos a Pedro Olechea, entre otras cosas. Vamos a una última pausa, regresamos con más Cara a Cara. 2 minutitos y medio que nos quedan con el magistrado Eloy Espinosa Saldaña. Bueno, hay un caso que es muy importante, que es el de Keiko Fujimori, ¿no? Que también ya ustedes han escuchado la audiencia. ¿Esto cuándo se va a resolver? Se sabe que el señor Blume es el ponente. ¿Ya hay ponencia, no hay ponencia? ¿Ya se han puesto de acuerdo? Todavía no nos ha sido entregada una ponencia y creo que ya se ha hecho de conocimiento público que el magistrado Blume tiene problemas de salud. Lo acaban de operar, entiendo, de las rodillas y... yo me he comunicado con él por correo y parece que tiene para algunos días. Entonces, en tratamiento, y bueno, mientras no haya ponencia, no tenemos que discutir. Y lo otro, por supuesto se habla mucho de la dimensión política del Tribunal Constitucional y los casos que tienen que ver con política, pero donde tiene mucho que ver el Tribunal Constitucional es en casos económicos, de gran calado. Se ha conocido también que el señor Ortiz de Ceballos ha sido un alto directivo de Repsol y que Repsol tiene muchos casos relacionados en el Tribunal Constitucional. ¿Qué pasa cuando un magistrado ha tenido algún antecedente profesional? Podría ser legítimo, pero cuando finalmente llega a estar pues, en uno de estos 7 asientos, ¿él se tiene que inhibir? ¿No tiene por qué inhibirse? ¿Cuál es acá brevísimo, el porque procedimiento? el tiempo está... No, sí. Si ya está en el cargo, sin duda se presenta un caso que tenga algún tipo de contacto personal o profesional, tiene que inhibirse. Y el Pleno en líneas generales le concede esa inhibición. Por ejemplo, entonces Miranda tiene un hijo que es juez y él ha sido juez en el Poder Judicial, obviamente llegan este tipo de casos, él pide su inhibición y se le da. Pero de allí la importancia de tener antes un sistema de elección donde se conozcan suficientemente los candidatos, para que haya con toda transparencia conocimiento de situaciones que pudieran después malinterpretarse como conflicto de intereses. Entonces, esto creo que es una enseñanza de cuán importante fue en nuestra elección. También con invitación, pero donde todo el mundo sabía con anticipación. Ustedes pasaron por todo el callejón oscuro en el buen sentido de la palabra. Yo tuve que resolver tachas, tuve que pasar entrevistas en todos los medios y así se esclarecía, pues, quién era quién y se evitaba cualquier tipo de susceptibilidad. Eloy Espinosa Saldaña, muchas gracias por Gracias por la invitación. Como siempre, esta noche, los límites al juez constitucional. Qué título tan pertinente. Gracias a ustedes por acompañarnos. Sigan en la programación de TV Perú. Nos reencontramos mañana con más Cara a Cara. Buenas noches.